Empezar con el módulo 2, que hemos llamado Modernización y Economía del Desarrollo, y que otra vez se va a dividir, digamos, en cuatro sesiones, ¿cierto? La primera sesión, vamos a hablar hoy, es esta sesión sobre la planificación macroeconométrica y la economía del desarrollo. Entonces, es un poco el debate que ustedes vieron también en la lectura de Alasevich y de Boyanovsky y Alasevich, o de Alasevich y Boyanovsky, acerca de cuándo nace una disciplina o una subdisciplina económica, ¿cierto? Y cómo hacemos para poder entender ese nacimiento. Entonces, por supuesto que estos historiadores de pensamiento van a identificar una cantidad de aportes y contribuciones de otros economistas, empezando también por los economistas clásicos, que se interesaban por temas de crecimiento económico a grandes rasgos, ¿cierto? Pero esta parte de la planificación macroeconométrica de la que hemos venido hablando, que ha sido tan importante desde los años 30 y 40, va a ser determinante también a partir de la Segunda Guerra Mundial para, digamos, llevar ese tipo de herramientas, ese tipo de pensamiento que se estaba desarrollando en la reconstrucción de Europa a otras esferas mundiales, a otras regiones más bien, en el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que así es como vamos a hacer un poco ese empalme entre los dos módulos y nos vamos a dar cuenta de cómo esto no solamente va a ser parte de un discurso técnico de cómo hacemos para desarrollar esas zonas que están atrasadas en el mundo, ¿cierto? Sino también de un discurso político importante donde justamente las grandes potencias, en particular Estados Unidos y un poco Inglaterra, esa potencia en decadencia para el final de la Segunda Guerra Mundial, tratan de ejercer poder político y poder económico sobre algunas regiones, ¿cierto? Entonces ese es un poco lo que vamos a hacer hoy para pasar el miércoles a un caso específico de un economista, o de dos, pero sobre todo uno, ¿cierto? Que ustedes conocen, que es por un lado Albert Hirschman, ¿cierto? ¿Sí lo conocen? ¿No? ¿Sí? Y Lachlan Curry, que también lo conocen, ¿no? También fue, pues, Hirschman nació en Alemania, pero después se nacionalizó en Estados Unidos, y Curry, canadiense, un personaje absolutamente importante también en los años 30, los años 40, dentro de todo dentro del New Deal, ¿cierto? Y como consejero, uno de los primeros consejeros también presidenciales de Estados Unidos, a pesar de que era canadiense, ¿cierto? Entonces, lo importante de estos dos economistas es que ninguno de ellos era economista del desarrollo. La economía del desarrollo simplemente no existía, ¿cierto? No había una teoría consolidada, no había ni siquiera un objeto de estudio consolidado. Apenas todo esto se estaba formando. Recuerden que estamos en esta idea de esa interacción entre el conocimiento, entre la producción de conocimiento y la producción de objetos de estudio específicos, ¿cierto? Hasta los años 50 no sabíamos qué significaba un país en vías de desarrollo, o subdesarrollado, como le decían en esa época, ¿cierto? Ese concepto todavía no existía necesariamente. Y los economistas, como Hirschman y Curry, por supuesto, no tenían tampoco un sistema teórico, ni tampoco unas herramientas donde ellos dijeran, esto es definitivamente lo que tenemos que ir a aplicar en estos países, ¿cierto? Entonces, más bien es su experiencia en Colombia, enviados por el Banco Mundial, lo que los hace desarrollar unas ideas, unas prácticas acerca de la economía del desarrollo, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar justamente desde ese punto de vista muy práctico de cómo esa experiencia y esa aplicación y esa manera de enfrentarse a ciertos problemas es lo que hace que se desarrolle una teoría, ¿cierto? Más adelante, por supuesto, y sobre todo que se desarrolle una disciplina, que se institucionalice una disciplina. Después vamos a hablar, por supuesto, de la CEPAL, no nos podíamos quedar por fuera, ¿cierto? Y vamos a preguntarnos hasta qué punto, bueno, digamos, primero, en términos políticos, el contrapeso que la CEPAL y los argumentos de la CEPAL pudieron tener con respecto a todas estas políticas anteriores de modernización, por ejemplo, ¿cierto? De buscar el crecimiento económico, y por otro lado, hasta qué punto la CEPAL la podemos considerar como una escuela de pensamiento o no. Recuerden que en este curso
en general criticamos esa noción, ¿cierto? Porque es mucho más interesante poder ir a las entrañas de eso que llamamos escuelas de pensamiento y encontrar una variedad muy importante de maneras de pensar, de maneras de producir conocimiento y sobre todo de maneras de aplicar ese conocimiento, ¿cierto? No solamente de manera de escribir en libros o tratados o lo que sea ese conocimiento. Y después vamos a volver a un punto específico, digamos a un caso de estudio, si ustedes quieren, así como en este segundo o tercer punto, sobre la situación en Chile. Entonces, por eso este año pues tenemos a nuestro invitado experto desde Chile, y vamos a hablar de este proyecto, el proyecto 5, que fue un proyecto muy interesante dentro del gobierno de Allende, dentro del gobierno socialista de Allende, en el que la idea era, a partir de la cibernética y de los computadores, poder desarrollar unas herramientas que le permitieran al gobierno chileno hacer una planificación de la economía, ¿cierto? Eso, por supuesto, en los años 70. Entonces, ver hasta qué punto, digamos, estas ideas de la CEPAL, desde los años 50, 60, si tuvieron o no tuvieron incidencia en la aplicación de sus políticas en los países latinoamericanos. En general, nos venden la idea de que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones relativamente tuvo bastante digamos, importancia en la región, etcétera, pero no es claro hasta qué punto las ideas de estos señores, la mayoría señores, ¿cierto? Algunas señoras también, de la CEPAL, realmente tuvo una incidencia dentro de los países y dentro de los modelos o los sistemas económicos que desarrollaron los países. Entonces, el caso de Chile pues también es bastante interesante en ese caso. Entonces, después de esa introducción, espero que estén emocionadísimos con ese segundo módulo. Sí, gracias. Bueno, muy bien, entonces entremos en materia, ¿sí o no? Con este primer punto sobre la historia de la macroeconometría, de la planificación macroeconométrica. Y la primera pregunta que yo les hago, ¿cierto? ¿Qué es la teoría de la modernización? De lo que ustedes sepan, de lo que a ustedes les suene, de lo que ustedes hayan leído con el texto de Gilman, por supuesto, creo que no era obligatorio, pero bueno, es que había como 10 lecturas para esta semana, ¿no? Para esta sesión. Entonces no tienen que leerlas todas, por supuesto. Tiene que ver con todo esto, ¿cierto? Tiene que ver con la instauración de ciertas instituciones particulares, que entre otras cosas nos ayuden, por ejemplo, a construir buenos datos, buenas estadísticas, ¿cierto? Con la construcción de ciertas instituciones que nos ayuden a establecer una tecnocracia seria, ¿cierto? Pero ¿y eso qué tiene que ver con la economía del desarrollo? ¿Y eso desde dónde viene? Esas ideas de modernización. ¿Cuál es el país moderno? ¿Cuáles son los países modernos y quiénes son los países que no son modernos? Digamos, no para ustedes personalmente, sino en la concepción general. Si uno va por ahí y le pregunta a la gente en la calle, oiga, ¿Colombia es un país moderno? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Y cuáles son esos países donde todas esas reglas son normales y esas instituciones? ¿Cuáles son los países que a ustedes les ocurren? Inglaterra, ¿quién más? Europa Occidental. ¿Y quién más por ahí? Japón también. Estados Unidos, gracias, casi que no. Estos muchachos de la Nacional son anti-imperialistas. Estados Unidos, ¿cierto? Va a jugar un papel absolutamente importante. Recuerden, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es ese país que sale a relucir más allá de la Europa Occidental. La Europa Occidental está destruida, iba a decir, ya está vuelta mierda, pero está destruida, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial no tiene, primero está destruida literalmente, ¿cierto? Y además no tiene todavía una capacidad de producción grande. Se va a recuperar en los próximos años, ¿cierto? Pero todavía no. Inglaterra, a pesar de salir vencedor de la Segunda Guerra Mundial, es un país que sufre mucho la Segunda Guerra. También Londres está destruido, ¿cierto? Está absolutamente en bancarrota. Inglaterra ha perdido poder sobre sus colonias, ha perdido poder militar. Entonces, realmente el que sale a relucir detrás de esta idea de un país moderno, de un país industrializado, de un país con buenas instituciones, es Estados Unidos. Entonces, esta idea de la teoría de la modernización tiene que ver con, ahora lo vamos a ver,
una ideología, ¿cierto? Algunos autores particulares como Walt Whitman Rostow, por ejemplo, ¿cierto? Que venden esa idea de que solamente hay unos países, o un país, o dos de pronto, Estados Unidos e Inglaterra, que son modernos, que han logrado pasar unas etapas del desarrollo importantes, ¿cierto? De forma más o menos lineal, y que los otros países tienen que seguir las etapas del desarrollo que Inglaterra y Estados Unidos han seguido para poder ser países modernos. Entonces, lo moderno tiene que ver, claro, con el desarrollo económico que ustedes mencionaban, con el crecimiento económico, con una estructura industrial particular, ¿cierto? Ya no van a ser países mayoritariamente agrarios o agrícolas, ¿cierto? Sino que van a ser países industrializados que producen bienes de capital, que además producen tecnología, que producen el cambio tecnológico. Y además de todas esas cosas, son países que han logrado encontrar cuáles son las buenas instituciones, lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto?, que les han permitido llevar a cabo esos cambios, que no son solamente en la estructura económica, sino también sociales, y que los llevan además a que los pobladores de esas sociedades sean libres y vivan dentro de una democracia, ¿cierto? Toda esa idea muy basada en la filosofía pues puramente gringa, ¿cierto? De nosotros somos la modernidad, nosotros somos quienes vivimos en la libertad absoluta, ¿cierto? En la democracia absoluta, y a partir de esa estructura de pensamiento, de esa ideología, lo más interesante es que a todos los países del mundo los van a inscribir dentro de una trayectoria parecida de desarrollo a la que Estados Unidos e Inglaterra han experimentado a lo largo de su historia. Entonces, si ustedes quieren, es esa idea de la convergencia, esa idea de que todos los países, independientemente de la geografía, independientemente de la cultura, independientemente del sistema económico en el que están, tienen que pasar por 5 etapas de desarrollo para poder llegar a ser como Estados Unidos y ser modernos, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, como la idea principal. Existe ese patrón de desarrollo que es esencial y común a absolutamente todos los países, ¿cierto? Todos vamos a pasar por ahí. Entonces, eso nos empieza a dar, fíjense ustedes, una receta muy particular de qué es lo que cada país debería hacer para poder desarrollarse y ser moderno como Estados Unidos, ¿cierto? Y literalmente, no estoy exagerando, ¿cierto? Literalmente el modelo es el de seguir a Estados Unidos y el de seguir a Inglaterra. Por supuesto, todo esto va a tener una cantidad de críticas, pero se los estoy presentando un poco para que ustedes vean cómo se presentaba esto en los años 50 hasta cierto punto, también con muchas críticas, pero sobre todo cómo algunas de esas ideas se nos han metido en la cabeza de todas formas. Y seguimos pensando en que sí, hay que ser modernos y hay que cambiar ciertas instituciones y hacer, por ejemplo, cosas que otros países sí han solucionado, ¿cierto? Pero siguiendo los pasos de esos otros países, siguiendo los consejos, por ejemplo, de los expertos internacionales y ese tipo de cosas. Todo eso tiene que ver con eso, o aplicando la buena teoría económica que no es la que nosotros, o el pensamiento económico que no es el que nosotros estamos desarrollando desde nosotros mismos, ¿cierto? Desde lo local, desde lo regional, sino sobre todo que son las buenas teorías, las que vienen de Estados Unidos, las que vienen de Europa, etc. Todas esas cosas, digamos, que siguen un poco latentes. Entonces, el progreso y también el desarrollo siempre es, en todas partes, una cuestión de cambio tecnológico y de adaptación institucional. Entonces vienen dos cosas muy importantes, por supuesto, el cambio tecnológico, que va a tener también que ver con la idea de crecimiento económico, ¿cierto? Fíjense que aquí, al principio, desde la teoría de la modernización, estamos hablando de desarrollo y de progreso, sobre todo en términos de crecimiento económico. Y recuerden, por ejemplo, los modelos como el de Harrod-Domar, ¿cierto? Son modelos que están sobre todo alineados hacia el crecimiento económico. Todavía en los años 50 no hay una separación muy clara entre qué es crecimiento económico y qué es desarrollo económico. Más adelante lo vamos a ver, se van a separar, por supuesto, estas dos vertientes, ¿cierto? Y sobre todo el crecimiento económico va a tratar de ocuparse de las economías desarrolladas, modernas, ¿cierto? De tratar de entender esos problemas de cómo hacemos para que estas economías sigan creciendo en los años 60, 70,
de estas economías como pues, de Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, etcétera, ¿cierto? Desde además unos métodos que son mucho más matematizados, a partir de la utilización de modelos sobre todo. Mientras que la teoría del desarrollo, la economía del desarrollo más bien, se va a ocupar, va a crear esa nueva entidad, ese nuevo objeto de estudio que, como les decía al principio, no existía todavía, que son esos países subdesarrollados, y va a tratar de entender cómo en esos casos especiales del subdesarrollo, de las economías del subdesarrollo, donde hay problemas institucionales, donde hay problemas de fallas de mercado muy grandes, donde hay problemas, por ejemplo, como lo que mencionaba Nicolás hace un momento, de derechos de propiedad, ese tipo de cosas, ¿cierto? Problemas de distribución del ingreso muy grandes, problemas de tecnología. Esos economistas del desarrollo se van a ocupar de ese tipo de problemas. Y en general, sus métodos van a ser menos matematizados, van a ser menos de modelos y va a ser más de la aplicación y la práctica desde lo local, más o menos, ¿cierto? Eso tiene muchos matices, por supuesto, pero es para que vean esa división que se empieza a dar, sobre todo a partir de los años 60, entre esas dos ramas de la economía, el crecimiento económico y la economía del desarrollo. Fíjense que ustedes también en su formación ven dos materias distintas, ¿cierto? Ven crecimiento económico, o no sé si se llame macro o alguna cosa así. Macro 3, ¿cierto? Es puro crecimiento económico. Y ahí no tocan nada de economía del desarrollo, o yo me equivoco. No, ¿cierto? Pues depende del profesor, probablemente el profesor haga algunos vínculos y puentes que me parecen muy importantes, pero hay una clase que se llama Macro 3 o Economía del Desarrollo, del crecimiento, y hay otra que se llama Economía del Desarrollo, ¿cierto? Aparte, separada. Entonces, digamos, todo esto también para mostrar la división subdisciplinar que se va dando, que tiene que ver no solamente con los métodos que se utilizan, sino también con las intenciones y con el objeto de estudio que están construyendo estos economistas en esta época. Y sobre todo el otro pedazo es esa adaptación institucional, ¿cierto? Fíjense que no es ni siquiera creación o desarrollo de una institucionalidad propia, sino es una adaptación institucional. Entonces, es decir, dentro de esta idea de que Estados Unidos e Inglaterra son los países modernos y todos los otros países tienen que seguirlos, estamos en etapas de desarrollo anteriores, la idea es que estos países que ya son desarrollados y modernos tienen las buenas instituciones que nos sirven a todos nosotros para podernos desarrollar. Por eso es adaptación institucional, ¿cierto? La idea es que nosotros adaptemos, o debería ser incluso más bien adopción, ¿cierto? Ahora que lo estoy diciendo, debería ser más bien adopción institucional, que adoptemos las buenas instituciones que ya desarrollaron estos países para poder tener la llave hacia el desarrollo, ¿cierto? Bueno, la tecnología juega un papel fundamental para instaurar un racionalismo científico en las esferas políticas, la tecnocracia, industrial y social, permitiendo a los países converger hacia los valores liberales y democráticos de Estados Unidos. Entonces, esa idea también de que necesitamos expertos bien entrenados, ojalá entrenados en Estados Unidos, ¿cierto? Vamos a hablar de los Chicago Boys también en el próximo módulo, pero que no son solamente los Chicago Boys, también había los Vanderbilt Boys y también había otra cantidad de boys, ¿cierto? En general boys, que venían a Latinoamérica, que iban a estudiar a Estados Unidos, que volvían a Latinoamérica a aplicar la buena expertise que habían aprendido en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que ver con este discurso que ustedes ya deberían empezar a decir, pero eso es absolutamente optimista, ¿cierto? Y se los estoy contando de esa forma optimista porque es un poco la narrativa que estaba tratando de crear Estados Unidos dentro de un contexto muy particular de Guerra Fría, ¿cierto? Y otra vez de guerra ideológica con la Unión Soviética. Esto va a ser también absolutamente importante a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y otra idea muy optimista es que la experiencia de Estados Unidos era una historia de progreso continuo y era la etapa de desarrollo más avanzada a la que los demás países podrían aspirar o convergerían más bien, ¿cierto? Estados Unidos está hablando en la época de los años 50, ¿cierto? Incluso hoy en día
Si Estados Unidos está hablando y nos está diciendo estas cosas, ¿habría problemas o no? Podemos considerar que Estados Unidos es la sociedad más moderna en el mundo y que además ha experimentado un progreso continuo, sin rupturas, sin problemas. No, ¿cierto? Nicolás. Por lo menos, sí, en la diapositiva, no, sí, es que los valores liberales y democráticos, pues eso no se ve hoy en día. Entonces, por lo menos políticamente no hay un desarrollo hacia donde pensaban ellos. Sí. ¿Y en esta época se veía? ¿O en la época de los progresistas? No, tampoco, ¿cierto? Recuerden los problemas tan grandes, por ejemplo, nada más de racismo que había y que hay hoy en día todavía, que no han logrado solucionar, que tampoco parece que mejoren, ¿cierto? Entonces fíjense que es una narrativa también muy específica de un sector muy particular también de intelectual de Estados Unidos que está tratando de vender esta idea, con unos propósitos políticos muy importantes, o muy específicos más bien, ¿cierto? Y que les pido el favor que hagan el paralelo con los progresistas, ¿cierto? Con lo que nos contaban esos progresistas acerca justamente también del progreso, del desarrollo, de la modernidad. Ellos no hablan de modernidad, pero del desarrollo de la sociedad estadounidense. Julián. Sí, pero la idea es como contarle que ellos sí saben los valores y ideas, pero era como difícil decir que estaban equivocados después de haber ganado una guerra mundial. Ajá. Si bien los intelectuales querían como vender esta idea, todo el público lo único que había entendido es que ganamos la guerra. Tal cual. De acuerdo, exactamente, eso es súper importante. O sea, recuerden que estamos hablando a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando Estados Unidos otra vez sale a relucir como esa superpotencia, no solamente militar, sino además que tiene los buenos valores, ¿cierto? Es un triunfo, no solamente militar y económico, sino también ideológico, ¿cierto? De Estados Unidos y, bueno, de los valores liberales y democráticos. Ese punto es absolutamente esencial. Pero, justamente como nos dicen estos autores, Modernization theory was more than a teleological interpretation of progress. It was an academic artifact created for political purposes. Y ahora vamos a ver mejor por qué, ¿cierto? Y cuáles son esos propósitos políticos detrás de esta teoría de la modernización. Entonces, ya les mencioné a este señor, Walt Whitman Rostow, no sé si lo han oído nombrar. Sí. Rostow, sí, ¿cierto? Por supuesto. Va a ser una de las figuras más importantes en en el desarrollo justamente de esta narrativa, ¿cierto? Con varios artículos y con su libro de 1960. Y, digamos, va a ser uno de los que, al producir esta metanarrativa de la modernización, hasta cierto punto va a justificar que Estados Unidos envíe ayuda a los países en desarrollo, ¿cierto? Sobre todo para contrarrestar otra vez el comunismo. Recuerden que, y ahora sí que va a empezar, digamos, si durante los años 20 y 30 había mucho miedo en Estados Unidos con respecto a todo lo que era rojo, socialista, comunista y todas esas cosas, a partir de la Segunda Guerra Mundial eso se va a recrudecer. Sobre todo a finales de los años 40, al principio de los 50 va a venir todo lo que se conoció como el macartismo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan del macartismo? ¿Qué era el macartismo, muchachos? Digamos que una especie de persecución a las personas. Recuerdo mucho, por ejemplo, a los artistas, hubo unos, digamos, había juicios. De hecho, en Estados Unidos, no pasa no tengo tan claro, pero ellos hacen como unas reuniones públicas donde, digamos que es una especie de juicio. Unos hearings, unas audiciones. Sí, pero parece una cacería de brujas, tal cual. Más que todo. De hecho, esas reuniones no son tan frecuentes. O sea, por ejemplo, hace poco creo que la de Max Zuckerberg. Pero en esa época el macartismo hubo un pico brutal y era que todas las personas que tenían como ciertos vínculos con el comunismo pues los perseguían y digamos que los judicializaban. Tal cual, exactamente. Entonces McCarthy era un senador republicano que digamos desarrolló toda una doctrina que después se conoció como la doctrina del macartismo, en donde se perseguían y se juzgaban a las personas en general, tanto artistas como académicos, como personas que trabajaban para el gobierno, cualquier persona, como una cacería de brujas, como decía Alejandro, y les hacían unas especies de juicios públicos, ¿cierto?, de hearings, donde los acusaban y les preguntaban por sus vínculos con el comunismo, ¿cierto?
muchos economistas, incluido Lawrence Klein, no sé si ya lo mencionamos, pero vamos a mencionarlo, que fue un macroeconometrista muy importante de la época, que además tenía algunos, era macroeconometrista, un poco como Tim Berger, que vamos a ver en un momento, pero estadounidense, que perteneció durante 6 meses al Partido Comunista, solamente, dice él, para poder ir a dar clases en una universidad un poco comunista, ¿cierto?, para que le pagaran y para poder terminar su tesis de doctorado. A este señor, McCarthy, lo persiguió la Universidad de Michigan, que es una universidad muy grande en Estados Unidos, no lo nombró profesor asociado, ¿cierto?, sino que lo dejó como ¿cómo se llama eso? Como profesor de cátedra solamente, porque lo habían acusado justamente de comunista. Entonces, no era que, digamos, fueran a matar a los comunistas, ¿cierto?, sino que les negaban una cantidad de oportunidades para poder seguir trabajando. Entonces Klein decidió irse a Oxford y estuvo como 4 o 5 años trabajando en Oxford hasta que regresó a Estados Unidos. Pero creo que el caso de los artistas, hay una película en Hollywood donde pasa justamente eso, ¿cierto? Que hay una cantidad de artistas que tenían unas, digamos, ideas un poco más socialistas, que ni siquiera eran comunistas, ¿cierto?, un poco más de izquierda, y toda la industria le empezó a negar contratos, a negar trabajos, etc. Entonces no era que los encerraran en la cárcel, ni mucho menos, ¿cierto? Pasó en algunos casos, pero muy pocos. Pero sobre todo les hacían la vida absolutamente imposible, les cortaban todo tipo de contacto para que pudieran conseguir trabajo. Entonces, digamos que eso va a ser parte de la ideología y del discurso en Estados Unidos, ese odio contra los comunistas y ese miedo contra todo lo que parece un poco de izquierda, un poco rojo, un poco comunista, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ver, se inscribe, digamos, dentro de ese esfuerzo de Estados Unidos de frenar a la Unión Soviética, ¿cierto? La Unión Soviética, que a partir de la Segunda Guerra Mundial también tiene una política muy expansionista, ¿cierto?, y de control de territorios en Europa del Este, en Asia, etc. Entonces eso es, digamos, como la manera en que se refleja toda esa guerra ideológica internacional dentro del territorio de Estados Unidos también, ¿cierto? Y otra cosa importante que tiene que ver con esa idea lineal de progreso y continua de progreso, también va a ser parte de esa defensa en contra del comunismo, y es que los estadounidenses van a decir: nosotros hemos venido durante 150 años o más evolucionando, progresando de forma lineal, continua, aquí no hay conflictos, y fíjense dónde vamos, ¿cierto? Somos la nación más moderna, somos la nación más desarrollada, etc. Entonces, este argumento va a ir en contra de esos radicalismos políticos, ¿cierto? Si hay un alzamiento de algún sector de la sociedad, por ejemplo de los afroamericanos o de las mujeres o lo que sea, pues esta metanarrativa les va a decir: pero ustedes, ¿a qué están jugando? Tranquilos, poco a poco ustedes todos vamos a llegar a esa modernización, vamos a llegar a ese progreso, a ese desarrollo. No tienen por qué venir aquí a hacer huelgas, no tienen por qué venir aquí a ser radicales, no tienen por qué venir a hablarnos de conflicto de clases ni nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces, esos argumentos le dan esa narrativa a los estadounidenses para justamente defenderse y atacar al mismo tiempo las ideas comunistas, socialistas, un poco más de izquierda, ¿cierto? Entonces, esta es una gráfica del libro de Rostow, justamente, donde nos muestra las etapas del desarrollo, justamente, que son estas 5. Y que fíjense que al mismo tiempo lo que está haciendo Rostow es dándonos una estructura teórica y también mental alternativa a la del marxismo. Marx también habla de las diferentes tipos de sociedades, ¿se acuerdan? También sociedades primitivas y otro tipo de cosas. Aquí Rostow las llama la sociedad tradicional, condiciones previas para el impulso inicial, marcha hacia la madurez y la era del alto consumo en masa. Esa es la modernidad y ese es el progreso al que quieren llegar, ¿cierto?
hacia el alto consumo en masa, que después, por supuesto, en los años 60 y los años 70 va a haber también una crítica muy fuerte, sobre todo desde los ecologistas y los ambientalistas, con respecto a si este es el modelo, por supuesto, económico que queremos seguir. Entonces, fíjense, aquí están todos los, bueno, algunos países, ¿cierto?, con la flecha, que es el impulso inicial que han tenido. Ahorita vamos a ver qué es eso del impulso inicial, esas cosas que han tenido en algún momento, en algún punto de su historia. Entonces, Inglaterra, su impulso inicial como hacia finales de 1780, 90, no, sí, 1800 más o menos, luego un periodo para llegar a la madurez y luego un periodo más grande para poder desarrollar en el siglo XX la economía de consumo, ¿cierto? Y los otros países, ustedes se dan cuenta, siguen exactamente el mismo patrón, siguen la misma flechita, puntico, barra negra, ¿cierto? Impulso inicial, madurez y economía de consumo en masa. En diferentes momentos, por ejemplo, Estados Unidos mucho más acelerado, ¿cierto?, que Inglaterra o que Francia, pero los otros países están llegando allá según rostro. Alemania, Suecia, Japón, Rusia, ahí están, ¿cierto?, más o menos. Canadá, Australia, Turquía, de Latinoamérica, Argentina y México, China e India en los años 50 están teniendo ese impulso inicial, ¿cierto? Entonces, eso es un poco lo que nos dice Rostow como a grandes rasgos. Entonces, la sociedad tradicional, nos va a decir Rostow, está caracterizada por lo siguiente. Bueno, tenemos algunos ejemplos. La Europa medieval es el modelo típico de la sociedad tradicional, las dinastías chinas, las civilizaciones en Medio Oriente y en el Mediterráneo. Entonces nos va a decir, lo primero es que son sociedades prenuptonianas. ¿Eso qué quiere decir? Que son sociedades supersticiosas, que todavía tienen unos valores religiosos así medio raros, que la ciencia todavía no les ha llegado a sus sistemas de pensamiento, ¿cierto? Recuerden la oscura Edad Media en Europa, supuestamente, donde todo el mundo era absolutamente supersticioso y la ciencia, digamos, era prácticamente inexistente. Además, en términos económicos o de estructura económica, pues es sobre todo una economía agraria, ¿cierto? Y la estructura se desarrolla dentro de una serie limitada de funciones de producción. Existe un tope, además, al nivel de la producción per cápita. Las personas, por más que quieran aumentar su productividad, no pueden, ¿cierto? No existe la tecnología para poder aumentar la productividad. Hay, por supuesto, poca inversión en capital físico y la población y su nivel de vida aumentan y disminuyen dependiendo de las guerras y de las epidemias que haya, ¿cierto? Aquí no hay ninguna estructura industrial, productiva, el Estado tampoco tiene un gran papel que jugar, simplemente la población va aumentando a lo malthusiano, ¿cierto? Y después, cuando hay guerras, pues mueren los soldados, mueren los pobres, pasa lo mismo con las epidemias, ¿cierto? Y sobre todo, la mayor parte de la población es analfabeta, no tiene ningún tipo de educación, ningún tipo de formación en ciencia y tecnología. Además, porque estamos hablando de sociedades prenuptonianas, ¿cierto? Entonces, pues la ciencia es absolutamente primitiva en este caso. La segunda etapa, entonces, la etapa de transición y las condiciones previas para el impulso, que son las que dan las condiciones previas para el impulso inicial, son las de Europa occidental a finales del siglo XVII y principios del XVIII, ¿cierto? Donde empieza un poco la revolución industrial, por supuesto, donde ya la ciencia moderna empieza a traducirse en nuevas funciones de producción y en la agricultura más industrializada. Entonces ya empezamos a tener cambios tecnológicos, ¿cierto? Gracias a la ciencia, gracias a que ya superamos esa era prenewtoniana. Y que además se ven reflejados en la manera en que producimos. Empieza a haber también una expansión de los mercados mundiales, empieza a haber además competencia entre los diferentes países. Y un punto muy importante que hace parte fundamental de la teoría de la modernización es que empieza a haber cambios en la mentalidad de las personas y de los habitantes de cada uno de estos países, ¿cierto? Empieza la gente a pensar en la importancia del progreso económico, ¿cierto?
empieza a haber una especie de dignidad nacional, de competencia entre los países por tener, digamos, una economía más importante. Empieza a haber mejores condiciones de vida, sobre todo para la juventud también, que empiezan a aspirar a mejores cosas, a mejor consumo, etc. Y sobre todo empieza a haber programas importantes también de educación para una parte más grande de la población, ¿cierto? Todo esto ayuda, digamos, a que lleguemos a ese ideal liberal del desarrollo, etc. Además, una innovación muy importante también, una tecnología muy importante, son los bancos y los inversionistas que empiezan a aparecer o que empiezan a tener más importancia, ¿cierto? Y eso genera, por supuesto, mayor inversión también genera mayor acumulación de capital, mayor progreso, crecimiento económico, etc. Además de eso, otra tecnología muy importante tiene que ver con las rutas de transporte que se empiezan a desarrollar. Entonces, acuérdense, por ejemplo, de todas las líneas férreas que se desarrollan, en particular en Europa, ¿cierto? Más adelante también en Estados Unidos, que además mejoran el comercio. Entonces empieza a haber toda una cantidad de externalidades positivas en ese sentido también. Y es cierto que subsiste la economía tradicional, pero existe ahora una nueva pequeña industria manufacturera. Entonces se empieza a entender también un poco esa economía, que va a ser un debate central también de la economía del desarrollo, como las economías duales, ¿cierto? Donde existen dos sectores, uno más primitivo, menos desarrollado, entre comillas, ¿cierto? Y uno de una industria incipiente. Entonces, ese tipo de argumentos van a ser también decisivos en este sentido. Después viene el impulso inicial, ¿cierto? Fíjense lo lineal de estas cosas. Y es justamente, espero, para que ustedes también estén criticando en su cabeza toda esta narrativa de linealidad dentro de esta idea de progreso y desarrollo económico, ¿cierto? El impulso inicial, entonces, la Inglaterra de la Revolución Industrial, Francia y Estados Unidos antes de 1860, Alemania antes del Imperio Alemán, 1875 de Bismarck, Rusia antes del 14 y India y China en los años 50. Están reuniendo ya, están teniendo, perdón, ya ese impulso inicial o el Big Push que ustedes probablemente hayan oído nombrar, ¿cierto? Dentro de la idea o las ideas de las teorías de desarrollo en los años 50. Esa idea de que lo que necesitan las economías para desarrollarse es ese gran impulso o el Big Push para poder poner a andar esa maquinaria económica, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice Rostow, esto ya es la gran línea divisoria entre lo que son las sociedades primitivas y lo que van a ser las sociedades modernas. Ya cuando logramos estar en este punto, pasar este punto, ya empezamos a hablar de modernidad, ¿cierto? Entonces, sobre todo, un punto muy importante es el de la aparición del poder público. Entonces, recuerden otra vez en el primer módulo cuando hablábamos de los progresistas y de esta idea de la creación del Estado administrativo y este tipo de cosas, ¿cierto? De los expertos, de la tecnocracia, de las buenas instituciones que necesitamos adoptar para poder seguir con este desarrollo hacia la modernidad. Entonces, el poder político es absolutamente importante dentro de esta idea de la modernización y sobre todo de ese poder político para llevar a cabo un proyecto económico particular, ¿cierto? Donde la economía, la cuestión económica, la esfera económica se vuelve una prioridad para los estados, ¿cierto? Y en este caso ya tenemos también una oleada de desarrollo tecnológico que va a ser lo que definitivamente va a determinar el crecimiento económico, ¿cierto? Y otra caracterización, por supuesto, es que ya vamos a dejar toda esa economía primitiva y todos esos campesinos, ya eso nos vamos a olvidar, ¿cierto? Habrá un pequeño sector campesino, pero toda esa improductividad la vamos a olvidar, va a haber un gran éxodo rural, ¿cierto? Las ciudades van a crecer, vamos a tener mano de obra también para las industrias que se están desarrollando y para poder hacer frente a todo este desarrollo tecnológico, industrial, etc., ¿cierto? Entonces, otra de las características de la modernización tiene que ver con eso, con que nos olvidamos del campo, ¿cierto? Por lo menos el campo, así no nos olvidemos, deja de ser tan importante y ahora nos vamos a concentrar sobre todo en el desarrollo urbano, ¿cierto? Eso va a ser muy importante para las ideas de Laughlin Curry, por ejemplo. La cuarta
etapa, la marcha hacia la madurez. Entonces, Francia, Estados Unidos, Alemania, entre los años 1900 y 1920, ya están convergiendo, digamos, hacia ese consumo en masa, presentan un crecimiento económico sostenible, aunque todavía bastante inestable, ¿cierto? Fluctúa bastante, hay crisis y grandes booms también, digamos, económicos, y a medida que mejora la técnica, hay nuevas industrias que nacen, ¿cierto? Perdón por la redacción ahí, pero bueno, después les cambio la slide. Va a haber innovación, ¿cierto? Va a haber mucha más innovación ya en este momento. Ya no solamente es la adopción de nuevas tecnologías, sino que va a ser, digamos, la misma economía y estas economías industrializadas las que van a generar esa innovación para el crecimiento económico sobre todo, y para la mejora, digamos, de las condiciones de vida hacia el consumo en masa. Y por supuesto, ya en este punto la producción empieza a superar las necesidades de la población, y en ese sentido las economías empiezan a encontrar su lugar dentro de la economía mundial, ¿cierto? Cada una empieza a especializarse en alguna cosa, ¿cierto? En algunos productos particulares, etc. Sobre todo, pues ojalá productos o bienes de capital y productos de tecnología. Y el ingreso per cápita va a sobrepasar el consumo básico, entonces ya los pobladores van a empezar a tener unas mejores condiciones de vida en términos de consumo básico, ¿cierto? Y la última etapa, entonces aquí por eso les muestro esa foto de la familia feliz, la Happy Family de los años 50 en Estados Unidos, ¿cierto? Dos papás así, todos bonitos, ¿no? Y dos niños también igual de bonitos, con una cantidad de cosas como, yo no veo el televisor, pero bueno, no, pensé que era esto, pero no. Bueno, aquí esto es como una radiolita, ¿cierto? Un iPad, digamos. La bicicleta, bueno, todos los electrodomésticos, la estufa, por aquí debe haber una lavadora, falta el televisor, importantísimo. Pero bueno, la familia feliz, ¿cierto? Del consumo de los años 50, 60 en Estados Unidos. Por supuesto, los ejemplos de esa era, Estados Unidos y Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, Japón un par de años después, que ustedes lo mencionaron también al principio de la clase, ¿cierto? Y dice Rostock, posiblemente la Unión Soviética. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema tan harto, ¿cierto? De tratar de ver si dice Rostock, ¿no? si la Unión Soviética sí está en ese punto o no. En este punto ya estamos, digamos, pensando en el Estado Social de Derecho, ¿cierto? Hay grandes programas de bienestar, digamos, que buscan el bienestar de las personas, la seguridad social. La producción en masa y a bajo costo va a ser también el característico de esta era. Y además va a traer, por supuesto, unos imaginarios de cuál es la buena vida y cuáles son las aspiraciones de los habitantes de países como Estados Unidos, que son muy específicas para la época también, pero que nos siguen afectando, digamos, o influyendo más bien. Y por supuesto la idea del consumo en masa, y sobre todo esta idea un poco keynesiana, si ustedes quieren, de la importancia de la demanda agregada, ¿cierto? Y como sobre todo motor de la producción y de la innovación. Entonces, hacia eso es hacia lo que todos los países vamos a converger, nos dice Rostock, en los años 50, en 1960. Hacia eso es hacia lo que deberíamos converger, ¿cierto? Hacia esta felicidad. Fíjense qué bonito, qué felices que somos, ¿cierto? Y no hacia lo horrible, digamos, de la Unión Soviética, donde no hay libertades políticas, etc. Bien, eso por el lado de Rostock. Espero que se hayan emocionado. Espero que sean críticos también de esto, que es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Porque recuerden que esto, más allá de ser una teoría, un modelo absolutamente formal, más allá de ser sobre todo una descripción de la historia de Estados Unidos, que es lo que pretendía ser, o sea, no hay nada más lejos que contar la historia de Estados Unidos como esto, ¿cierto? Parece súper bonito, ese progreso lineal, esas cosas que todo va bien, ¿cierto? Cada vez vamos mejor, ganamos la guerra, como decía Julián, ¿cierto? En el 45, entonces Estados Unidos, mejor dicho. Pero resulta, ¿qué es eso? Es una metanarrativa,
y algunos de esos elementos de esa metanarrativa todavía los tenemos un poco impregnados en nuestras cabezas, ¿cierto? Y muchos políticos todavía los tienen también impregnados en la cabeza, y las personas en general, en el mundo entero, seguimos con algunos de esos imaginarios en la cabeza.